Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a otra sesión más de Drupaladas, una iniciativa que llevamos con ella desde principios de este año, desde enero. Y bueno, hoy vamos a hablar de Single Directory Components de la mano de Alejandro Madrigal. Y bueno, pues primero de todo voy a daros una pequeña introducción a qué es esto de Drupaladas para todas aquellas personas que no nos conocéis o es la primera vez que os unís a este tipo de charlas. Entonces, bueno, otra vez disclaimer, estamos grabando para colgarlo en el canal de la Asociación Española de Drupal. Tenemos ahí un canal específico dentro de su perfil en el que están tocadas todas las sesiones. Esta será la tercera que hacemos. Y bueno, pues, ¿qué es esto? ¿No? Esto al final es una propuesta, una iniciativa que un grupo de personas hablamos de ella en la Drupal Camp Spain, que se celebró en octubre de 2023 y bueno, pues queríamos un poco mover un poco más la comunidad que solemos conectarnos a Slack, ¿no? Que es la instancia, digamos, oficial de Drupal org en Slack, pues esta de aquí. Tenemos un canal de Drupales para todas aquellas personas de habla hispana y bueno, pues queríamos un poco aumentar un poco las interacciones y que se hablara un poco más de mes a mes o de forma regular y empezamos a hacer este tipo de charlas que al final son charlas o cualquier actividad que nos permita reunirnos, ¿no? De forma mensual. ¿Dónde nos podéis encontrar? Tenemos un proyecto en Drupal org donde gestionamos las propuestas que quiera hacer cualquier persona y es en drupal.org project drupaladas y ahí tenéis toda la información sobre esta iniciativa y en la parte de issues veis todas las sesiones que están propuestas, las que se han hecho ya, en fin, ahí tenéis toda la información sobre cada una de ellas. Os animo encarecidamente a que cualquier idea que tengáis, por loca que sea, y si tenéis ganas de proponerla o tenéis ganas de que se hable de algún tema en concreto, os animéis a proponerla, porque siempre es bueno tener ahí un backlog de ideas, ¿no? Y bueno, la gente vota y al final sale lo que sea. En esta sesión, pues podéis ver aquí en la captura que tuvo un montón de feedback positivo, que es la primera que veis aquí abajo. Y nada, por eso estamos hoy aquí. Recordar eso, el canal de YouTube donde tenemos todas las sesiones pasadas. Hasta ahora hay 3. Y bueno, y lo más importante, Slack. Animo a todo el mundo. Bueno, si estáis aquí es porque ya estáis en Slack, pero si hay alguna persona que nos ven en las grabaciones, animaros a uniros a la comunidad en Slack, los canales Drupales Iniciativas. Y bueno, pues hay un montón de gente maja que charlamos de muchas cosas, de Drupal y de muchas cosas. Entonces os animo a formar parte de esto, que es muy divertido al final del día. También recordar una cosa muy importante, nos regimos por el Drupal Code of Conduct, sorry. Entonces tenéis todos los detalles en Drupal.org de COC y bueno, pues unas reglas muy simples de salud en la comunidad y bueno, pues nos regimos todo sobre ello y comenzamos. Hoy tenemos el lujo de contar con Alejandro Madrigal a través de que se nos une desde Costa Rica y bueno, dejo de compartir pantalla y le dejo todo a Alejandro que nos hable de este tema tan interesante que son los single components, los single directory components. Pues nada, Alejandro, todo tuyo. Correcto. Ok, vamos a ver entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí al otro lado del mundo para algunas personas. Bueno, mi nombre es Alejandro Madrigal. Yo tengo trabajando un poco con Drupal, un poco más de 16 años ya. Y el año pasado, justamente cuando en Drupal 10 anunciaron la iniciativa de Single Directory Components, fue algo que a mí me llamó demasiado la atención. Eh, no sé si, digamos, aquí algunos en el pasado han utilizado este módulo, pero básicamente este módulo components lo que hacía era como que definir una serie de espacios nombres para tener una carpeta aparte donde uno tenía sus componentes en Twig, ¿verdad? Este módulo yo lo utilicé al cansancio porque, bueno, dependiendo de qué tanto trayecto tenga cada uno trabajando en la parte de web.
en algún momento llega la necesidad de empezar a reutilizar componentes, tratar de montar como que un sistema de diseño, en especial si uno está trabajando con diseñadores, ¿verdad? Donde le dan a uno un Figma y entonces los componentes se empiezan a reutilizar y entonces llega la necesidad de, bueno, tenemos que tener como nuestra propia biblioteca de componentes reutilizables. Entonces algunas personas deciden utilizar lo que es Paragraphs o utilizan los blogs estándar de Drupal. Cuando llega Layout Builder, ¿verdad? Que es una herramienta que permite tener casi que una representación real de cómo se va a ver la página. La necesidad de componentes se vuelve un poco más grande todavía. Hay N estrategias y resulta que sacan Single Directory Components, SDC, ya como algo, como un experimento en el core de Drupal, ¿verdad? Algunas personas inmediatamente dicen, ok, aquí está ya algo como más soportado directamente por el núcleo. Llega la noticia hace poco de que, si no me equivoco, y alguien me corrige si es el caso, que para Drupal 10.3 oficialmente deja de ser un feature experimental a ya ser algo incluido definitivamente en el core. Y bueno, viene pues precisamente a esta necesidad, ¿verdad?, de tener una forma de definir componentes. Entonces, explicando un poco, cuando tenemos componentes, está todo un estándar diferente, ¿verdad? Que es el Web Components, que no es lo mismo, pero puede pegarse si fuera necesario. Pero la idea básicamente es de tener elementos reutilizables en la página, que sean en cierta medida autodocumentables para yo poder entender qué se requiere para usarlos. Y ojalá para cualquier persona que haya entrado al proyecto, pues tener un lugar donde haya una documentación lo suficiente para también entender cómo se usan, ¿verdad? El problema que existe con el módulo components, problema entre comillas, es que uno los define y ya. Es labor del equipo documentar su utilización, es decir, que variables pueden llegar a utilizar eh, y no hay como que un sistema de validación. Si algo va mal en el component, yo no tengo forma de verificar que me falta alguna variable en particular, por ejemplo. Entonces, ¿qué viene a ser Single Directory Components ya para Drupal 10? Vamos a verlo aquí en este proyecto que levanté en GitHub, nada más para que tengan el enlace acá porque se me fue. Em, en GitHub está esto, ya está disponible, lo pueden clonar si quieren y lo voy a pasar en el canal de Slack para que puedan accesarlo. Este proyecto acá lo pueden levantar en Gitbot. De hecho, yo lo estoy corriendo actualmente en Gitbot. Entonces, para los que están comenzando con Drupal, no saben cómo configurar su equipo, Gitbot es una herramienta que ustedes pueden poner en modo de prueba, 10 horas les regalan. Y básicamente esto lo que permite es levantar un contenedor en la nube y el contenedor está corriendo con DDEV y ahí pueden nada más instalar con Drush directamente y les va a levantar ya la configuración para tener esto corriendo. Em, Veamos este Single Directory Component que se creó acá. Entonces, lo más importante de Single Directory Components para comenzar es que se permite que funcione tanto en temas como en módulos. Entonces, la idea es que yo podría tener, y esto es definición de cada uno de ustedes, yo podría tener un módulo con muchos componentes o podría tener un componente por módulo, ¿verdad? Entonces, cuando voy pasándome entre proyectos, yo nada más me llevo los componentes que necesito. Eso es, ya digamos, cuestión de preferencia. Dando ese ejemplo, creé dos módulos acá, cada uno con un componente distinto. Y básicamente el módulo no tiene, digamos, mucha ciencia, nada más que dependen de Single Directory Components. La dependencia es importante. Si pueden ver bien la pantalla ahí. Sí, se puede ver. Sí. Ok, ok. Entonces, como estoy en Gitbot, Gitbot da una versión de Visual Studio Code que puedo utilizar desde el browser. Entonces, yo no soy de usar mucho Visual Studio Code, uso más PHP Storm, pero eh, para nuevamente montar algo que todo el mundo pueda levantar, pues esto es bastante rápido. Entonces, el módulo no tiene mucha ciencia, no hay que definir, digamos, nada en el archivo .model, simplemente la carpeta components. Dentro de la carpeta components hay que definir una carpeta que va a ser el componente que yo quiero trabajar y ese componente lo que tiene que tener como base mínima es un archivo .yml
que siempre va a ser nombre de componente, punto, component, punto YML. En este caso, el componente se llama tarjeta. Por ende, va a ser tarjeta.component.yml y el archivo .twig correspondiente. Entonces, si vamos a la definición del documento, acá vamos a ver de que hay una cuestión que se encarga de definir el esquema. El esquema se utiliza para validar luego los datos. Viene el nombre del componente, su estado, una descripción. Nuevamente, la idea es que esto sea autodocumentable. Si tiene alguna dependencia de alguna biblioteca en particular. Y luego vienen la definición del componente como tal. Acá pueden ver que tiene ciertas propiedades. Esto es como que estándar que siempre van a manejar acá. Va a ser de tipo objeto, tiene ciertas propiedades y aquí es donde uno empieza a definir qué variables, por así decirlo, va a tener mi componente. Pensando en que esto es una tarjeta, digamos, como las que uno tiene cuando tiene enlaces relacionados, vamos a tener lo que es el título, que va a ser de tipo string, una descripción que indique para qué sirve, y así para cada una de las distintas propiedades que yo voy a utilizar. ¿Dónde puedo yo entender o ver ejemplos de este YML del component? Entonces, si ustedes buscan en Drupal, van a ver este Quick Start que está acá. Y dentro del Quick Start viene este que dice Annotated Example. Aquí ustedes pueden ver un archivo completo. Entonces, aquí viene toda la explicación que ustedes van a necesitar para cada una de las propiedades de ese YML y ustedes entiendan cómo utilizarlo. Igual pueden tomar este como base, es súper sencillo. De hecho, aquí ni siquiera estoy poniendo variables requeridas. Una cuestión muy chévere de Single Directory Components es que yo puedo indicar cuáles variables absolutamente son requeridas para que esto funcione. Entonces, por ejemplo, acá está esta sección de required y yo puedo venir e indicarle que yo necesito que siempre el título sea requerido. ¿Qué es lo que va a pasar luego? Si yo no, cuando yo vaya a invocar este componente, si yo no le paso el título, Drupal me hará un error. Entonces, eso me permite a mí también identificar escenarios donde yo no estoy pasando las variables requeridas y me permite capturar esos errores antes de que lleguen a los ambientes finales, ¿verdad? O incluso antes de que llegue a QA para realizar pruebas. Entonces, todo este tema de validaciones es algo muy útil. Em, ya digamos, ustedes definen las propiedades que tengan. Hay otro concepto dentro de Single Directory Components que son los slots. Y voy a parar aquí un momento nada más para ver si alguien tiene alguna pregunta. De momento todo muy claro. Yo sé que ahorita es muy abstracto, pero si hay alguna pregunta, siéntanse libre de preguntar. Si no, podéis dejar la pregunta por Slack, por donde queráis. Pues no, no hay Ok, preguntas. ok. Entonces, piensen en las propiedades como variables y en los slots como bloques de Twig. Básicamente los slots es como para en Single Directory Components venir y decir, ok, yo de esto no tengo control exactamente en su totalidad de qué es lo que va a ir y de qué es lo que va a ir ahí, pero eso no me importa. Simplemente es como que una sección de contenido reemplazable que puede tener cualquier cosa que se les ocurra enviar. Nomás, una cosa importante también de Single Directory Components es la familiaridad con Twig. Si hay detalles de Twig que no entienden completamente, lo importante, lo recomendable sería que repasen, estudien un poco para entender el concepto, digamos, tanto de variable como de block, ¿verdad? Cómo es que yo puedo reemplazar el contenido en un bloque en una plantilla de Twig, la diferencia entre lo que es el include, el embed y el extend, porque digamos que sobre eso se monta Single Directory Components. Entonces, propiedades, entiéndanse variables, slots, entiéndanse bloques de Twig. Ok. Em, Pasando a lo que es el archivo de Twig, y aquí no tengo soporte en esta versión de Visual Studio Code, así que usen su imaginación un poco. Aquí lo que pueden ver es que yo defino el HTML súper simple, que es lo que yo necesito para que esto se vea como un componente, ¿verdad? Tiene una clase de tarjeta, aquí vengo y defino un bloque de Twig, que ese va a ser el slot que yo mencioné. Este,
viene lo que es la sección de contenido y en la sección de contenido de la tarjeta esto es el título y su título. Esto es una estructura básica pensando que la tarjeta va a tener, digamos, bordes redondeados, etcétera, etcétera, y que dentro de la tarjeta está el contenido, que tal vez tenga un padding, ¿verdad? Pero que el media tal vez no necesite ese padding. Es como que una idea de tarjeta casi que estándar. Eh, no tiene, digamos, mucha ciencia. Aquí voy a hacer un ligero cambio nada más para que vean esto funcionando. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Bueno, para borrármelo por el momento mejor. Entonces, ¿cómo hago yo para usar mi Single Directory Component? Yo los puedo hacer desde plantillas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este archivo Twig, yo aquí voy a utilizar mi tarjeta. Entonces, lo primero que identifica que estoy utilizando un Single Directory Component es el nombre del módulo o el nombre de tema donde ese Single Directory Component está siendo definido, dos puntos y luego el nombre del Single Directory Component. Entonces, mi sysdisease, dos puntos, tarjeta. Ya con eso, Drupal sabe, siempre y cuando el módulo Single Directory Components esté activo, ya con eso sabe que él tiene que buscar en la sección de componentes que él maneja internamente en memoria a través de un plugin que se encarga de buscarlos, de Discovery, que tiene que buscar este componente y le tiene que pasar estas dos variables. Esto no se diferencia mucho de un include normal que ustedes hagan en Twig, entonces esto no debería tener ninguna complicación de entender. Entonces, cuando yo refresco, y ojo que esto lo estoy haciendo en la plantilla Node Article Teaser, yo ya creo un artículo de prueba, y vamos a ver qué pasa aquí. Ok, suave, es que moví algo hace rato, esto lo moví. Vamos a ver. Es- Sí, entonces aquí está la tarjeta. Como pueden ver, vamos a activar la depuración para ver esto mejor. Aquí refrescamos. Entonces ya tenemos la ayuda contextual acá, los mensajes de depuración. Entonces aquí puedo ver que esto es un view. Acá está el contenido del view, aquí está el row. El row entonces muestra la plantilla del nuevo artículo en teaser, que es la que está siendo utilizada. Y lo bonito de Single Directory Components es que cuando yo utilizo un component, él me indica también en el helper que, cuál es el componente que yo estoy utilizando, al menos cuál es la plantilla de componente que se planea utilizar. Y aquí ya viene el contenido de la tarjeta, ¿verdad? Siento que hasta ahora no hay mucha diferencia con lo que hemos utilizado hasta ahora con includes estándar de Twig. ¿Alguna pregunta? No, parece ser que no. Ok, perfecto. Entonces, no hay mucha ciencia. Ya tengo mi componente funcional. Vamos a ver qué pasa si yo no le paso el título. A ver si esto está configurado para caerse. Entonces, acá le quito el título, refresco y se cae. Entonces, ya de una me está indicando que la propiedad título es requerida y se cae. Esto me evita a mí escenarios donde el cliente viene y dice, hey, tal cosa no me está funcionando, ¿verdad? Y yo no saber qué fue lo que pasó. Simplemente, mira, es que no se está enviando el título. ¿Por qué no se está enviando el título? Tal vez había alguna condición, algún dato que en alguna plantilla no se definió adecuadamente, entonces ya puedo, digamos, yo ir a depurarlo más fácilmente. Eso con el módulo components no es posible, entonces a veces uno pierde como que un poquito de tiempo ahí. Reintroduzco entonces el título y ya esto funciona adecuadamente. Ok, todo muy bonito. Yo tengo entonces Single Directory Components que estoy definiendo desde un módulo. La pregunta, como es usual en Drupal, es, ok, yo tengo cosas que definen un módulo, pero ¿cómo hago yo para personalizarlas o sobreescribirlas? Porque tal vez a mí la tarjeta, tal y como está ahí, no me sirve. Tal vez yo necesito cambiar un poco el HTML o otras cuestiones. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver, lo que yo borré fue un override, una sobreescritura del componente y tarjeta. Ah, pucha. Ok, ajá. Para los que usan Lando, el proyecto también tiene aquí el Lando definido, entonces no habría el problema si lo prefieren utilizar local en lugar de usar Gitbot. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, yo defino mi componente tarjeta ya a nivel de tema. Entonces, acá ya me voy al tema. La tarjeta, entonces, ojo lo bonito acá, que es que tiene una sección que indica a quién está reemplazando. Entonces, desde la misma definición del componente, si yo tengo un componente base y su twig no me gusta, o su CSS no me gusta, o su JS no me gusta, yo puedo definir un override para eso y ya el componente va a empezar a funcionar. Aquí me faltó el required también. Ah, y, em, entonces, yo básicamente tengo que copiar lo que son propiedades y slots, eh, pero ya lo que es el twig como tal puede variar. Entonces, en este caso se llama new tarjeta. Cambio el HTML a como yo necesito y a la hora de renderizar ya cambia. Entonces, estoy reemplazando la tarjeta del módulo. Sigue siendo SDC tarjeta, pero ahora viene del tema de Drupal A. Entonces, esto es poderoso. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo pasar mis componentes entre proyectos, van a haber casos donde el tema o la representación visual del sitio web tal vez no funciona exactamente igual. Tal vez yo necesito agregar más campos. Necesito, qué sé yo, antes yo estaba utilizando Bootstrap, ahora, bueno, o la definición original del módulo estaba con BEM, ¿verdad? La nomenclatura BEM de clases. Y tal vez ahorita para el tema yo estoy utilizando Tailwind. Entonces, esto me permite simplemente hacer esas reescrituras y seguir, digamos, como que teniendo estos componentes que son porteables, por así decirlo. ¿Alguna pregunta? Ok, pareciera que nada. Ok, entonces, bueno, todo muy bonito. Yo tengo mi HTML, tengo mis componentes, pero ¿cómo le digo yo a Drupal, hey, este componente tiene su propio CSS, este componente tiene su propio JS? ¿Cómo hago que los cargue? Digamos, para los que alguna vez han tenido la necesidad de trabajar components o ya he visto varias empresas en las que he cooperado, que básicamente el flujo de trabajo para un tema es que tienen alguna herramienta como Webpack o SAS para compilar cualquier cosa. Me disculpa un momento si me distraigo, pero es que mi hijo se acaba de despertar. Si Ok, tienes que dejarlo, me avisas y cojo yo el tema, no te preocupes. ok, tranquilo, no hay problema. Aquí ya empezó a molestar a la mamá. Ok, entonces, eh, por ejemplo, entonces le estaba diciendo que un flujo de trabajo muy común es que tienen un tema y el tema utiliza Webpack, ¿verdad? Tal vez tiene SAS o tiene Tailwind. Y cada vez que yo hago cambios a el estilo, ¿verdad? Tengo que recompilar. Ok, ¿cómo hago yo para incluir esos flujos de trabajo con Single Directory Components? Mi recomendación es no lo hagan. ¿Qué es lo que sucede? Ok, Em, tal vez algo que digamos muchas veces la gente no se pone a pensar es que Drupal ya realiza como que una serie de optimizaciones. Y la más importante es que cuando yo utilizo un library, al final de cada request, Drupal hace como que una especie, por así decirlo, de matemática para identificar cuáles son los archivos de CSS que ya se han utilizado y si, por así decirlo, el resultado de ese cálculo indica que ya hay una hoja de estilos compilada, él carga esa hoja de estilos, ¿verdad? Drupal hace esto más que todo para optimizar, porque yo puedo tener tal vez 1000 componentes y si esos 1000 componentes están en mi CSS final, existe la posibilidad de que en alguna página yo solo utilice un componente.
¿verdad? Entonces estoy cargando más CSS del que es necesario. Eso, dependiendo de la velocidad de conexión del usuario, puede provocar que algunas páginas carguen más lentas. Si adicional al CSS tengo JavaScript, ¿verdad? Y tengo comportamientos para 1000 componentes, se va a siempre ejecutar el once, por así decirlo, el selector del behavior, y eso puede provocar que la ejecución de JavaScript también sea lenta. La ventaja de tener todo separado y que Drupal realice este cálculo es que él solo va a cargar lo que es absolutamente necesario para que la página actual funcione. Eso algunas personas, digamos, no lo tienen muy claro o en algunos casos no les importa, pero a cuestión de rendimiento siempre es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, en Single Directory Components, esto me gusta a mí mucho porque yo no tengo que hacer casi que nada para que esto funcione automáticamente. Entonces, vean qué bonito. Yo nada más defino un archivo CSS dentro de mi component que se tiene que llamar igual que el componente, tarjeta.css. Y si yo necesito que esto soporte JavaScript, yo nada más necesito definir un archivo que se llame tarjeta.js, igual que el componente. Teniendo estas dos cosas definidas, Drupal automáticamente va a hacer un include de CSS y CJS. Siempre y cuando estén, él los va a incluir. Y ya a partir de ahí, yo puedo hacer a nivel de JavaScript lo que normalmente haría. En este caso, tengo un behavior que lo que hace es aplicar el once. Para los que no tengan familiaridad con esto, once es una forma de identificar que un componente o que alguna funcionalidad en JavaScript no ha sido inicializada previamente. Eh, Se va a encargar de inicializarla y esto en algunos casos, ¿qué significa? Que yo voy a agregar clases, que voy a quitar elementos, que voy a reescribir un poco de HTML. Eh, para los que están comenzando con Drupal, los behaviors son sumamente importantes porque Drupal hace carga de contenido a través de Ajax, ¿verdad? En algunos casos. Y ese Ajax, por ejemplo, en el caso de Views, pues puede tener ciertos comportamientos adicionales, ciertas funcionalidades con JavaScript que necesitan inicializarse cada vez que se recibe contenido nuevo. Los behaviors permiten esa inicialización. Si no tienen familiaridad con behaviors o con el once, sería bueno que lo estudien porque yo he visto que en proyectos de Drupal 7, Drupal 8, ya no tanto como antes, estos conceptos no están claros y la velocidad de ejecución del frontend es reducida y hay ciertos problemas porque los componentes se les activan ciertas acciones múltiples veces. Entonces siempre es importante que se entiendan estos conceptos de los behaviors y el once. Pero bueno, me desvío un poco. Básicamente la idea es que Drupal va a cargar esto automáticamente por ustedes. Entonces, cuando yo utilice un componente en una página, él va a identificar que tiene que cargar ese CSS. Cuando las optimizaciones de Drupal, el aggregation esté activado, entonces yo voy a ver reflejado que el archivo compilado va a tener todo lo que es absolutamente necesario para cargar esa página. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hola, Sí, a ver, si tengo una duda. ¿Qué dime. sucede en el caso de que tengo un archivo de variables comunes que quiero reutilizar en varios componentes? ¿Cómo las añado o cómo accedo a esas variables desde un componente específicamente? Ok, nada más para ver si entiendo un poco el contexto. Esto es hablando de que tú tienes una cuestión con SAS. Sí, algo así. O Ok, tengo definición de, sí, entiendo el punto que dices no utilizarlo, pero vale. ok, no, no, está bien. Sucede que si quiero declarar variables, por ejemplo, de color Ujú. y quiero esas variables utilizarlas en todos los componentes y que al momento de que yo quiera cambiar, por ejemplo, un tema de colores y que se me modifique en todos los componentes, ¿cómo acceder a ella? Ok, esta también fue una pregunta que yo tuve al principio, porque yo dije, ¿cómo hago yo? Porque uno ya viene acostumbrado a cierta forma de trabajo, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando del contexto donde yo tengo SAS y tengo toda, digamos, el archivo donde defino las funciones, los mixins y todo eso. Algo que tenemos que recordar es que ya el browser y CSS ha evolucionado y ahora hay ciertas cuestiones que nosotros podemos hacer desde CSS en forma directa. Por ejemplo, las variables. Yo no sé si tú has visto que ahora uno puede hacer esto. Sí.
Yo no defino un valor ahí por defecto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el cambio de estructura con Single Directory Components? Bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Hay personas que lo que hacen es que para cada componente, él viene y compila. El componente lo que hace es como que incluir los archivos de variables y cada componente se compila para generar un CSS en la carpeta. Si bien es válido, siento que es más trabajo de la cuenta. Yo lo que prefiero hacer es que el tema tenga, por así decirlo, dentro de su biblioteca global, un archivo CSS donde están definidas esas variables. Y cuando yo hago esto, siempre va a agarrar el color de fondo que está definido ahí. ¿Eso se entiende o no? Sí, sí, pero por ejemplo, Ujú. vale, lo pillo para ciertas variables, pero al final no tendríamos en cada componente cosas que pudieran ser repetitivas, no podríamos juntarlas a tener mixing en funciones que de repente se puedan reutilizar. Ok, ya ahí, nuevamente, hay estrategias. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que al menos la mayoría de los mixins que yo utilizaba antes, como por ejemplo, qué sé yo, cálculo de colores, sombras, cuestiones así, primero ya son más soportadas por lo general, digamos, en navegadores. Y son cosas que yo puedo utilizar, digamos, con clases utilitarias. Por ejemplo, si yo sé que tienen sombra de tal tipo, pero esa sombra se repite múltiples veces a lo largo de mi proyecto, en lugar de yo tener un mixing que agregue todas esas sombras a la clase correspondiente, yo lo que hago es utilizar una clase que se llama, por ejemplo, sombreado 1. Y en esa clase sombreado 1 manejo esas cuestiones. Así yo sé que a nivel global yo modifico sombreado 1 en todo lado, y como es esa clase particular la que utiliza las definiciones de sombra, se ha reflejado en todos los componentes que la necesiten. Entiendo que por un lado es más feo, por así decirlo, a nivel de HTML, tener más clases, pero la alternativa, bueno, el pro a ese con es que estás reduciendo la cantidad de CSS que se repite de una u otra forma en el archivo final. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, es como un trade-off. Yo, digamos, yo he pasado por ahí. A veces tal vez uno no se pone a pensar que cuando utiliza ciertos mixings, lo que está haciendo es como que repetir mucho código, pero eso uno no se da cuenta porque uno no está viendo el archivo compilado. Pero se está utilizando porque el mixing lo que hace es agregar toda esa serie de propiedades. Lo que yo sí me he dado cuenta es que, digamos, los mixins que yo terminé utilizando en su mayoría tienen que ver con los media query. Eso sí me ha costado bastante poder quitármelos. A final de cuentas, digamos, el trade-off que yo en particular tomé es que empiezo a escribir simplemente el MIDI acá. Por ejemplo, and min width. Entonces yo puedo también definir como que los breakpoints, si no me equivoco, o algo así había hecho yo en un proyecto. Eh, Sí, también los PK1, puedes definir como variables, como definir los correcto. colores. Entonces ya aquí yo puedo venir y decir, bueno, antes el mixing, yo en el mixing nada más hacía como include BP XL, ¿verdad? Es cambiar esto por una escritura un poquito más larga, pero que me da la misma libertad. Es nada más escribir un poquito más. Pero Vale, pero funciona. entonces, Ah, disculpa, de ujú. cierta forma dices que, por ejemplo, yo no podría convivir con un bootstrap y mm, esta estructura por componente. Podrías. Sí, sí, sí podrías. Pero aquí va a ser una cuestión de que tú definas qué tanto te quieres complicar la vida. Ahora, yo estoy muy claro en que tal vez proyectos que yo ya tengo mucho tiempo trabajando, que tienen sus años, por ejemplo, donde yo empecé con Bootstrap y estoy utilizando muchos mixins, muchas variables, tal vez sea un poco difícil moverse a Single Directory Components. Sí, límpielo. Este, que vas a tener que, digamos, como que hacer un sacrificio muy grande porque eso es un retrabajo considerable. Desde mi punto de vista, Single Directory Components no es algo que porque está habilitado vas a tener que empezar a usarlo en todos tus proyectos.
Mi recomendación es, si quieres utilizarlo, empieza a utilizarlo en proyectos nuevos para que te vayas acostumbrando a ese cambio a la hora de trabajar. Eh, una de las cosas que he visto ciertas empresas están haciendo es que en lugar de usar Bootstrap se pasan a Tailwind y la forma de compilar Tailwind, ¿verdad? Que lo que hace es el tree shaking de las clases que no están siendo utilizadas para generar un archivo ligero. Les da como que la libertad de poder tener todas esas cosas que define el framework sin tener que sacrificar, digamos, otras cuestiones. No sé si me explico. Sí, pero ahí vuelvo otra vez a la pregunta de Ujú. cómo sobreviven ambas cosas juntas si no puedo, Con por ejemplo, mandar las variables a un componente o mandar cosas de las, Bootstrap al componente. Tengo ok, que meterle todo en el HTML. vamos un momento. Cuando dices mandar cosas de Bootstrap al componente, ¿puedes darme algunos ejemplos claros? Por ejemplo, utilizar dentro de mi definición de la tarjeta, no sé, como se hacen los include, por ejemplo, de un punto car, Em, o tengo que cuando, hacerlo todo directamente en el HTML. ok, cuando dices include, O extend, es, perdón. Un pero include, ok, ok, el extends específicamente hablando en Twig. no, en el CSS. Ok, pero el extends lo que hace a final de cuentas, ok, entonces, Es traerse todo lo que esté metido dentro de esa clase. correcto, yo hago por ejemplo esto, ¿verdad? Yo hago clase y aquí tienen como que todas sus cosas, y esto yo tengo punto X, y aquí hago, creo que era así, Extend de la ¿verdad? clase. Y Exacto. después yo tengo punto A, y punto A también puede ser extends de class, ¿cierto? Eso. Sí. Ahora, ¿qué pasa en SAS cuando esto compila? Cuando esto compila, en SAS viene y hace algo como así. Te busca la clase y te mete en la concatenación de ambas cosas todo lo Correcto, que hay dentro del otro. correcto. Ok, entonces, nuevamente, no es que no se pueda. El tema es que tienes que definir cuál va a ser tu estrategia. Como dije, algunas empresas lo que hacen es encontrar una manera de que cada componente tenga como que sus hadas y el Webpack, por así decirlo, corra para cada uno de los elementos y así pueda incluir todas estas cuestiones. Eh, el tema acá sería que esto debería estar definido en un archivo aparte y desde el SAS de tu componente tienes que hacer el import del archivo que define esas extensiones, ¿sí? Para que él eventualmente compile eso por aparte. Se puede hacer, es posible, lo he visto. Yo en lo personal pienso que o siento que eso es más trabajo y es complicarse un poco la vida. Y yo en lo personal diría, ¿para qué voy a yo andar repitiendo? Porque ahorita, digamos, estamos viendo un caso simple. ¿Qué pasa si esto tiene 20 líneas de 500 definición? cosas, sí, 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 o anidaciones complejas. Ya. Sí, sí, correcto. toda la Entonces, en razón. esos casos, tener una clase utilitaria tal vez sea mejor. Pensando también, digamos, en el tamaño del CSS final. Aumenta un poquito el HTML, pero reduce el CSS. Entonces, como te digo, son cuestiones en las que uno tiene que ver qué está dispuesto a negociar y qué no. Tal vez en tu caso es no, yo la verdad es que estoy casado con la forma vieja y no hay problema. Otras empresas lo que han hecho es que no definen CSS a nivel de componente y siguen definiendo, digamos, su archivo grande compilado con Webpack y es una alternativa válida. A final de cuentas, la idea es que es, como siempre, Drupal sea lo suficientemente flexible para que ustedes puedan customizarlo a la forma que ustedes necesiten, ¿verdad? Pero Vale. mi recomendación es, y lo que yo he visto que me ha funcionado a mí en proyectos es clases utilitarias. Ahora, Sí, no estoy claro. hablando que una clase utilitaria tenga que ser como tan extremo como Tailwind, ¿verdad? Que prácticamente existen clases para cada propiedad de CSS y para cada valor. Eso siento como que afea mucho el HTML. Ya eso es una cuestión de decisión personal, pero al tema que hoy es, hay ciertas cuestiones que sí se vuelven utilitarias. Por ejemplo,
lo que yo he visto más utilidad es definir clases para sombreado. Es como que una de las cosas que yo utilizo más. ¿Alguna otra Vale, pregunta? ya. Nada, tranquilo, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo tengo una preguntilla. Dime. Entiendo que toda la parte de caché tags y caché content y todo eso sigue estando a la parte de rendering, ¿no? Aquí en los components no entra nada de eso, ¿no? Sobre todo a la hora que has comentado, ¿no? De seleccionar qué se carga y qué no se carga dependiendo si un componente es utilizado o no en una página. Ok. Eh, por así decirlo, la caché está, desde mi punto de vista, porque tal vez yo no fui el que creó Single Directory Components, yo lo utilizo como una herramienta. Desde mi punto de vista, todo el tema de caché es ajeno a Single Directory Components porque el tema de caché es de Drupal. Vale. Yo trato de ver Single Directory Components como solo eso, componentes de HTML, CSS y JavaScript que yo puedo reutilizar y mover entre proyectos. Ahora, ¿dónde entra todo el tema de cachés? Ya eso viene más del lado de Drupal. Entonces, Single Directory Components, como ven aquí, es súper sencillo, súper limitado. Yo en esta sección estoy definiendo un media como un slot de Single Directory Components, pero esto es un block de Twig. Y aquí el objetivo sería que yo imprima un media, por ejemplo, porque yo no tengo control de eso. ¿Y qué puede ser un media? Un media puede ser un remote video, ¿verdad? Con OEmbed. Un media puede ser un responsive image de Drupal. Puede ser muchas cosas, pero ¿qué es lo bonito? Al yo definir un block y pasarle la responsabilidad, digamos, a la clase que va a llamar al Single Directory Component, de pasar aquí el contenido que va a ir, ya el media como tal de Drupal, que Drupal renderiza, hace todo el pegue, digamos, con el tema Vale. de los tags de caché Ujú. y yo me tengo que desentender completamente de eso. Vale. Por eso es que los bloques para mí son súper importantes porque me permiten desapegarme de esa necesidad de saber qué va a ir ahí y simplemente decir, no, usted pase la responsabilidad de Drupal de lo que va a ir ahí. Es simplemente yo le doy espacio para que usted lo cambie. Veámoslo de esta manera. Ok. Recordar que cuando tenemos bloques, tengo que cambiar el include por un embed, ¿verdad? Y esto cambia acá en embed, embed. Y yo aquí le paso una propiedad adicional que va a ser el media. Y esto va a ser content. Vamos a ver aquí cómo es que se llama esto porque se me olvidó. Content types, content types, content types. El artículo tiene un image. Entonces le paso punto field image. Y en la definición del bloque, media. Nada más. Ok. Entonces, aquí viene el content. Ay, pucha, ¿qué es esto? Content, content without image. Ah, y sin tarjeta 2, porque el tarjeta 2 lo utilizo después. ¿Ven? Lo salió mal. Pa. ¿Dónde lo salió mal? ¿Dónde lo salió mal? En el embed no lo has cerrado. Ah, gracias, Ah, gracias. Ojo de águila. Así no la vi. En tag. Y el 91. ¿Y aquí qué le que pasó? está end block, está separado. No, o no, la verdad que de esto de Twig no tengo mucha idea. Cierto. Ve. Esa cuestión de depender tanto del coloreado a veces lo afecta a uno feo. Ok, entonces, no me está tirando porque esta tarjeta es la de reemplazo. Sí, no te preocupes, Vamos a ver. lo que entiendo es que todo el tema de caching sigue igual que estaba hasta ahora, que está eso a nivel de definición de los render arrays y demás, del hook theme y todo este tipo de cosas.
y todo esto de los componentes solo se queda a nivel de la definición de ellos, ¿no? Que no entra en ese punto. Correcto. Vale. Eh, lo- Wikipedia. Sí. Y ahora refresco esto. Y le pasar. Aquí está la imagen. La tiro de ese lado porque ya aquí vienen, digamos, ciertas cuestiones de quién está definiendo esta imagen. Y esto como heredó el Liero lo está Ujú. imprimiendo así. Pero básicamente ven que el bloque es donde yo estoy pasando la imagen y la imagen es como Drupal la mande y si yo la imagen la tengo con un image style en particular, eso es Claro, indiferente para el single directory component. El claro. single directory component solo sabe que ahí va a ir algo. Ujú. ¿Ok? Entonces, Perfecto. te desentiendes de esos temas y la recomendación que yo le doy a la gente es, muchas veces ellos pasan el valor directo del campo que viene puro de la base de datos, por así decirlo. Traten siempre de usar el render array. Content es muy importante que lo utilicen porque content ya viene todo el procesamiento que hace Drupal para cada uno de los campos. Eh, Puede agregar más HTML de la cuenta y algunas personas no usan content por lo mismo, pero la recomendación es que está el módulo no markup. El módulo no markup es una de las recomendaciones que hace Single Directory Components si ustedes quieren tener más control del HTML, porque él se encarga de eliminar esos divs adicionales que usualmente vienen. ¿Verdad? Que si ustedes tienen un campo, ustedes han visto que dice como field, el div del field name, con el div del wrapper para la instancia, si es el 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Y después viene el field por si tiene el label. Entonces, no markup se encarga de quitar todos esos wrappers adicionales y dejar el valor lo más limpio posible. Ahora, la recomendación de content es también porque aquí ya viene sanitizado, ¿verdad? Algunas cuestiones Ujú. están limpias. O por ejemplo, si ustedes hacen integración con otros módulos, por ejemplo, en los campos de texto utilizan SmartTrim, ¿verdad? Que SmartTrim permite hacer cortes a nivel de caracteres o a nivel de palabras o ciertas funcionalidades adicionales. Si ustedes no usan content y lo tratan de usar manual, es más trabajo para ustedes, ¿verdad? Content les permite ahorrarse el tiempo usando lo que ya definió un site builder en la parte site builder de Drupal. Y si ustedes usan Content con SmartTrim, por ejemplo, ya SmartTrim viene con todas las varas de caché tags, entonces ustedes evitan ciertos problemas también a futuro. ¿Ok? ¿Alguna otra Por pregunta? experiencia, darse cuenta de eso es un infierno. O sea, Sí, sí, de hecho, yo al día de hoy todavía hay empresas que no se han dado cuenta de eso y parte del trabajo que yo tengo que llegar a hacer es corregir un montón de temas de caché por lo mismo. pues Pero muchas sí, gracias. este es uno de los mejores consejos que yo le doy a la gente. Digo, asegúrense de aprender a usar content. Es todo. No se rompan la cabeza. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Al hacer el override del componente desde el tema, ¿tienes que copiar exactamente todo lo que tiene? O si quieres, imagínate, cambiar solo pues, el CSS, cambiar un color o lo que sea, ¿podrías solo alterar la CSS y dejar que extienda del componente original? Buena pregunta. No estoy seguro, pero hagamos la prueba. Vamos a ver, ¿qué pasa? No, yo no puedo borrarme el component.yml porque al final de cuentas el component.yml lo necesita Single Directory Components para saber que el componente está siendo reemplazado. Ahora, si tú tratas de definir esto, vamos a ver, si yo trato de definir esto sin nada y quitando el HTML, digamos, quitando el JS, veamos qué va a pasar. Esto nunca lo he hecho. ¿Ok? Tienen que hacer la definición de esquema, entonces hay que replicar toda esta sección. Porque obligatoriamente esto te define cuáles son los campos. Entonces, al menos este archivo tiene que ser así, a ese punto. Vamos a ver qué pasa si yo no tengo archivo twig. También necesita el archivo de plantilla, entonces tengo que reemplazarlo. No puede ser algo tan sencillo. Ahora, si quisieras hacer un cambio de color, eso suena como algo que podrías hacer desde CSS. Sí, Entonces, bueno, si el de color tienes... era un ejemplo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Creo que ahí es el tema de ver escenarios.
sí necesitas por obligación tener el YML definido y el tweak correspondiente. Vale. No sé dónde vi una discusión sobre ese tema. No sé si en alguna de las issues o por ahí, pero me suena el tema este de que tuvo una larga discusión en la ICQ. Habría que seguirlo. Veo el caso de uso y tal vez suena como algo que sí, la comunidad podría trabajar si ven que es como una necesidad mayor. Sin embargo, bueno, tampoco es como que yo he trabajado 1000 proyectos con Single Directory Components, he trabajado ya alrededor de 5 definiendo todo un component de Style Guide. Eh, y lo que en mi caso ha pasado es que más bien yo tengo componentes que utilizan otros componentes y lo que he hecho es básicamente utilizar la herencia de Twig utilizando extends cuando tengo como que usar una base pero cambiar ciertas cuestiones. Entonces es como que una forma alternativa de tal vez llegar a eso, pero son opciones, ¿verdad? Que se pueden manejar. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, pareciera que de momento no hay otra pregunta. Ok, pregunta, José Luis, ¿la sesión dura 1 hora? No hay hora de fin, pero más o menos tratamos Ok, que tarde más o menos ese tiempo, ¿no? Sobre todo por, sí, no sé, por poner un coto, pero vamos, no sí, sí. sé. No, es por aquello de que hubiesen más preguntas o para ver si qué tanto lo podía extender. No nos cobran por minuto de Slack. Ok. Entonces, vamos a ver. Eh, Ustedes, ok, lo siguiente es, nosotros ahorita estamos viendo cómo usar Single Directory Components desde Twig. Entonces, dos cosas que vimos es que yo definí primero un include, entonces el include es sencillo. Cuando yo necesito definir bloques, tengo que utilizar un embed, ¿verdad? Porque tengo que, importante entender estos conceptos en Twig, cuál es la diferencia entre ellos, cómo paso variables. Algo que no sé si algunas personas están claras es que yo puedo tener algo acá definido como, qué sé yo, set media igual esto de acá, y si yo me borro esto de acá, esto no va a servir. Yo tengo la variable definida en esta plantilla y la estoy utilizando en el bloque, pero esto no va a servir. Eso queda claro de por qué. A mí no me quedó claro por mucho tiempo hasta que finalmente entendí. Una cosa importante cuando ustedes están trabajando con Twig es que los embed o los extends, cuando definen bloques, esta sección de código se ejecuta dentro del contexto de la plantilla que ustedes están mandando llamar. Esto puede funcionar cuando yo tengo un embed así normal, pero resulta que hay un escenario muy particular que es cuando al final del embed yo pongo only. Esta palabrita clave de acá es una cuestión súper importante también que hay que recordar. Only limita la cantidad de variables que van a estar disponibles en el contexto de la plantilla que estoy yo llamando. Entonces, si yo quito el only, esto debería funcionar. Vamos a ver. Está la imagen y cuando yo pongo only, ya no funciona. Ok. Eso algunas personas se quedan como, pero ¿por qué no sirve si la variable está definida aquí arriba? Ok, esta variable está definida en el contexto de esta plantilla. En el contexto de la plantilla tarjeta, esa variable no existe. Por eso yo necesito enviarla, a pesar de que no es parte de definición del componente, yo necesito enviarla para que este bloque, cuando se ejecute en el contexto de la otra plantilla, pueda entender que esa variable existe. Eso yo no lo entendí, me costó bastante entenderlo y es como que la forma más sencilla en la que puedo explicarlo para que alguien más lo entienda. Es una cuestión de contextos. El contexto de esta plantilla es diferente de este bloque cuando se está utilizando. ¿Y por qué ustedes, y la pregunta más común es, entonces, ¿para qué uso only? Only permite asegurarnos de que nosotros no estamos teniendo basura en las plantillas que estamos utilizando. Resulta que en un proyecto muy particular, ellos tenían una plantilla de nodo y estaban utilizando includes y muy en la lista de includes que estaban utilizando, en una plantilla en particular estaban chequeando si se estaba utilizando la variable node.
Y resulta que como la variable venía jalando basura desde arriba, estaba cargando el nodo que no era. Entonces pasamos como, yo creo que pasé como 4 horas tratando de encontrarle el error y al final me di cuenta, pasando todos a Only, que venía basura de otro lado. Yo, qué interesante. Yo siempre trato de usar Only, por lo mismo, para asegurarme de que entre plantillas yo no esté pasando variables que no vienen a ella y así asegurarme de que tengo, digamos, como que un contexto limpio, ¿verdad? Solo para la plantilla que estoy trabajando. Y eso es ya cosas propias de Twig. Entonces, pues, si eso, digamos, no lo han trabajado, pues, revisar un poco la documentación de Twig para esos casos en particular. ¿Ok? Entonces, em, nosotros ahorita estamos viendo, digamos, cómo trabajar Single Directory Components desde el lado de plantillas, pero la belleza de Single Directory Components también está en que yo puedo hacerlo desde el lado de PHP. Entonces, yo defino un componente, y esto lo pueden ver en el ejemplo del otro módulo, y en el preprocess del article teaser, yo estoy mandando a cargar en una variable que se llama tarjetados dentro de content, un component. Entonces, el array que identifica estos type component, el nombre del componente, y paso los props y los slots a como yo vaya a necesitar. Y cuando yo tengo esto, no se me está imprimiendo acá. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no se me está imprimiendo. Content tarjetados debería imprimirse acá. ¿Qué está pasando aquí? Ajá. Algo está pasando aquí que no lo está metiendo. ¿Qué pasó? El que no se visualiza. Esto, es que estoy metiendo este componente dentro Ah, vale, de este nuevo, ¿no? este otro módulo. Estoy haciendo un preprocess del Node Article Teaser y debería imprimirme la tarjeta 2. No se está ejecutando esto. No está activado. Es un clásico esto, ¿eh? Claro. ¿Qué pasó aquí? A ver. No, pero ahora debería salir, ¿no? Porque está activado el módulo ahora. ¿Verdad? Ok, ya debería salir. Ahí está. Ahí está. Eso es el componente de código. Entonces, vamos a quitar el DOM que metí en el otro lado. Bueno, por si no sabían que no tenía experiencia, DOM pues, les permite a ustedes hacer una variable de Twig, ¿verdad? Ver los contenidos de la variable. Y si no están claros en cuáles las variables que están disponibles, siempre pueden hacer un DOM de underscore context. Y entonces les va a indicar todas las variables que están disponibles para la plantilla en el contexto en el que se encuentran. Eso es algo muy útil. De hecho, a mí me hubiera gustado que alguien me enseñara esto cuando yo empecé a trabajar Twig, porque esto es un salvatandas grandísimo. Ok, pero entonces, lo importante acá es que en módulos yo también puedo definir components y esto es sumamente útil cuando ustedes quieren manejar esto, digamos, más, por así decirlo, automatizado, sacar variables de distintas fuentes de datos en Drupal y asignarles valores, imprimir el código sin necesidad de tener una plantilla en particular de Twig. Entonces, tienen las dos formas de trabajarlo. Yo estuve, bueno, no tuve oportunidad de seguirlo, pero estuve haciendo un módulo custom que se llamaba Single Directory Components Style Guide. Y la idea es que el módulo busca todos los Single Directory Components que están y trata como de definir una página de preview muy parecido a lo que hace PatternLab. Esto con la idea de que yo tenga un repositorio central donde yo pueda ver todos los componentes trabajando en tiempo real. Y esto es más que todo porque lo que he notado que pasa es que en algunos proyectos pueden tener tanta la cantidad de componentes que el cliente final no sabe cuál es cuál y cómo se utilizan y cómo se ven y crearlos desde Drupal es un proceso lento. Entonces tener una página como que muestre todo el listado es algo más resumido. Y para hacerlo, lo que hice fue simplemente automatizar toda esta cuestión. Leía el YML, buscaba las propiedades, les asignaba un valor random y lo imprimía en una página donde aparecía ya, digamos, como que un demo de cómo se podría ver eso. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, digamos, desde un render array. Entonces, esa es otra forma en la que yo puedo utilizar Single Directory Components. Eh, y prácticamente eso es como que una introducción que les permitiría a ustedes trabajar con esto en sus proyectos a futuro.
hay casos de uso más avanzados. Por ejemplo, algo en lo que yo no me he metido todavía, no he tenido la oportunidad, es manejarlo con Storybook. Hay una cuestión que se llama Component CL Server, algo así, eh, que básicamente de alguna otra forma se puede como que tener un Storybook o algo así. No, no me he metido mucho en no me he metido mucho en la discusión, pero he visto que en el Slack de Single Directory Components hay como que muchas preguntas relacionadas a cómo mezclarlo con Storybook o con otras cuestiones. Pregúntenle a él es el que sabe. Eh, y lo otro era, ok, como estamos haciendo una biblioteca de componentes, creo que el santo grial es algo que yo puedo utilizar en distintas tecnologías. Em, tal vez suene a traición para algunos, pero no lo es. O sea, yo estoy meramente pensando, digamos, en el uso de lo que yo estoy haciendo entre distintos proyectos. Si ustedes han usado WordPress, eh, hay un plugin que se llama Tinker que permite utilizar Twig. Y si ustedes han utilizado Advanced Custom Fields, ustedes han visto que es como que una forma ahí medio parecida de tratar de hacer algo como paragraphs. Si ustedes piensan, digamos, en reusabilidad, hacer un single directory components es algo que tal vez ustedes luego puedan pegar en un Tinker con WordPress, ¿verdad? Y entonces tener componentes que puedan ser utilizados en ambas plataformas. Y por qué no en otras plataformas, digamos, algo que yo he estado investigando, bueno, como que me he estado picando el interés últimamente es Rust. Y me di cuenta que Rust tiene una implementación parecida a Twig, ¿verdad? Y al parecer Twig en realidad viene de una implementación de Django, me parece haber entendido. Entonces son como que formas de lenguaje platillado que se pueden reutilizar en distintas tecnologías. Y por qué no yo tener mi lista de componentes, ¿verdad? Que puedo utilizar en un proyecto en Rust, que puedo utilizar en un proyecto en WordPress, en un proyecto en Laravel, en un proyecto en .NET, si fuera el caso a largo plazo, ¿verdad? Es como que el santo grial. Eh, yo siento que en particular Single Directory Components es algo que puede a largo plazo permitir llegar a eso. Pero al final de cuentas todo implica tiempo, ¿verdad? A veces no quiere hacer como que ese tipo de cuestiones, pero él tiene tiempo limitado. Pero sí, eso es como, digamos, dejándolo a la imaginación. Si les interesara, pues eh, pueden ponerse a investigar. Y yo creo que eso concluiría la introducción. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Em, Voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes cuál es el foco de trabajo que están teniendo ahora la gente que participa en esto? ¿Y qué es lo que quieren conseguir? Siguiente punto. Te soy honesto, no. Vale, Nuevamente pregúntenle a él. vale. O involúcrense un poco en la discusión Sí. del canal de componentes. Yo siento que es una iniciativa que se puede prestar para demasiadas cosas. Y hay muchos casos de uso, algunos, digamos, no van a ser tan vitales. Por ejemplo, hay que, algunas empresas que utilizan este módulo, que básicamente lo que busca hacer es manejar las funcionalidades de preprocesamiento en lugar de en el archivo del módulo tema o un include, sino como clases independientes. Esto es bastante interesante. De hecho, yo lo encontré entretenido utilizar para algunos proyectos. Básicamente lo que hace es hacer un mapeo. Digamos, una discusión que yo levanté por ver si a alguien le interesaba era ver si existía la posibilidad de cambiar la ruta que utiliza el módulo components para definir los componentes. Pareciera que no va alineado con, digamos, el roadmap del proyecto, pero creo que es algo que tal vez uno pueda manejar después. Em, pero básicamente la idea es, métanse en el grupo de components, vean cómo va la discusión y hablen con el dev. Tal vez haya temas interesantes en los que ustedes puedan cooperar. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, Drupal 10.3, sí, Drupal 10.3 deberían ya marcar esto como no experimental, sino ya algo del core propio. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay preguntas, creo que ya estaríamos para cierre.
Pues nada, si no hay más preguntas, cerramos aquí. Al final hemos cerrado más o menos puntual, así que genial. Pues nada, pues muchas gracias Alejandro por ofrecerte a dar la charla, porque fue muy agradable. Te he dicho, ya lo he comentado en privado, pero te lo comento en público. Ha sido muy agradable ver que saltaste ahí en la issue que tenemos en Drupal.org y te ofreciste directamente a dar esta charla. Así que animo a todo el mundo que estáis aquí en esta charla a que propongáis lo que queráis. Recordad en Drupal.org /project/Drupaladas, ahí tenéis todo ello para vosotros y vosotras, y nada, ahí estamos. Y nada, si quieres alguna última cosa para cerrar, Alejandro. Sí, bueno, yo tengo tiempo haciendo charlas. Yo empecé en el 2020 porque se me dio la oportunidad de hacer de gratis los exámenes de certificación de Akia. Y pues, dado que fue una oportunidad gratuita, dije, una de las cosas que yo puedo hacer es, de haber recibido yo esta bendición, por así decirlo, pues dar a la comunidad de vuelta también. Y por qué no empezar a transmitir sesiones de estudio para prepararse para la certificación, ¿verdad? Entonces, en YouTube están los que son de la certificación Site Builder. Estos están para Drupal 9, pero a nivel de Site Building entre Drupal 9 y Drupal 10 no hay tanta diferencia. Hay algunos cambios importantes, pero no es tan diferente como para que lo que ustedes estudien o lo que se vio en el material de Drupal 9 a Drupal 10 no les vaya a servir. Ahorita estoy como que en pausa porque estoy con varias cuestiones ahí, pero en el canal de Twitch, tal vez en las próximas semanas voy a retomar. Estoy haciendo, digamos, actualmente Drupal, sesiones de estudio para la certificación de desarrollo de developer. En algún momento será ver las más avanzadas, Frontend Specialist y Backend Specialist. Y si, dependiendo de cómo salgan las cosas y si me inclino ya por meterme a travesear un poco con Rust, tal vez inclusive vaya a hacer sesiones de eso acá mismo. Entonces, pues invitados a seguirme, yo no me enojo. Y aquí tienen material para compartir. Entonces. Estupendo. Sí, además lo que tú dices, entre Drupal 9 y Drupal 10 no hay mucho cambio. Quizás ahora con lo que cambiaron de la interfaz para añadir campo y eso, es lo único que recuerdo así que pueda ser algo diferente, pero el resto prácticamente igual. Bueno, y el detalle importante que eso sí, para mí es una de las cosas que yo más amo de la versión nueva, es que yo tengo en la parte de los main settings la capacidad de activar esto, ¿verdad? Amigo, Que es sí, para la depuración, exacto. que eso en Drupal 9 no estaba. En Drupal 9 tenías que ir a un service YAML, ¿no? Y cambiarlo ahí, Sí, ¿no? Exacto. entonces era más complicado, sobre todo para las personas que hacían site building y estaban empezando con la parte de desarrollo, era más complicado entender esto, pero ya ahora es una cuestión de configuración, entonces es más sencillo manejar. Pues Pero nada, sí, estupendo. entonces, muchísimas gracias a todos. Ojalá la charla les haya sido de utilidad y pues ahí preguntas también en el canal del Slack. Si hay, yo cuando tenga chance las contesto con mucho gusto. Pues nada, porque paséis buen día, sobre todo a ti. Por aquí estamos acabando, pero a ti te queda todavía la jornada entera, Alejandro. Muchas gracias Exacto. y nada, seguimos en contacto. Un saludo a todo el mundo. Perfecto, que tengan Excelente, todos muchas un buen día. gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias igualmente. Gracias. Chao, chao. Gracias, Alejandro.